Judicatura. Hoy por hoy, mis queridos amigos, ustedes todos conocerán la crisis que viven estos organismos y que también en estos días, o sea, desde el día de ayer aproximadamente, entra al merengue nada más ni menos que el Consejo de Control Social, ¿cómo que se llama este? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Que Social. es más largo que el día lunes y chigro ese nombre, ¿no es cierto? Y entra en todo toda esta crisis. ¿Cómo está, doctor Maya? Buenos días, qué gusto verlo y escucharlo, hace tantos años que no lo escuchamos. Vicente, muy buenos días a la ciudadanía, buenos días a todos los que hacen el panel de Radio Sucre. Un honor para mí estar en esta onda. Un hombre de leyes y un hombre serio, realmente, como usted supo ejercer las leyes, mi querido doctor. ¿Qué nos puede informar usted, qué nos puede comentar, qué nos puede decir sobre esta crisis terrible que está atravesando el Ecuador hoy por hoy? La crisis de la cúpula de los que realmente manejan las leyes ecuatorianas, la dirigen, nos tienen a mal traer, doctor. Así es Vicente, vivimos las horas más oscuras de la función judicial que yo recuerde en más de 50 años junto a esta querida función del Estado, deteriorada desgraciadamente por un factor fundamental que no lo podemos negar: la injerencia política que ha ido de la mano con el detrimento de valores morales y con una corrupción galopante que azota, por desgracia, a la sociedad ecuatoriana. Estos son los factores fundamentales que han llevado a que al Consejo de la Judicatura arriben con fines políticos perniciosos, sujetos sin preparación, sin calidad ni profesional, ni humana, peor moral, y que son quienes dirigen ahora la piedra angular del sistema democrático ecuatoriano, como es la función judicial. Si no hay justicia, no hay democracia. Si no hay democracia, no hay país, desgraciadamente, Vicente. Es una gran verdad. Pero, ¿por qué se logró? ¿Por qué llegamos a esto, doctor? Tiene que haber un nacimiento de esta situación que estamos atravesando. Yo quiero entender y encuentro explicación a que jamás se permitió la independencia judicial. Ahora, la obstrucción judicial, la obstrucción de los procesos judiciales, la intromisión en los fallos, el condicionamiento de los jueces, empezó por la injerencia política. No vamos a negar que el poder se ejerce en base a perseguir, a oprimir o a condicionar a los rivales políticos. Esto ha sido la historia de nuestro país. Y lo que en determinado momento fue criticado y señalado con el dedo a determinado presidente, a determinado partido político, hoy pues es el pan más deseado de todo político. Usted va a asumir, Vicente, el poder y lo primero que hace es ver cómo puede sostenerse en base a hacer alianzas que permitan designar jueces, remover jueces, sancionar jueces si no me dan tal o cual fallo. Esto es lo que ha ocurrido y desgraciadamente la falta de categoría, la falta de tener hombres probos como antes había dentro de las cortes nacionales, provinciales, juzgados de primer nivel, pues ahora nos vemos abocados a que sea un mercado de mercachifles quienes administran justicia y ante quienes tenemos que someternos los ecuatorianos. Con el doctor Germánico Maya, expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Hasta dónde ha llegado a afectar a la Administración de Justicia, doctor Maya, la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? El Consejo de Participación Ciudadana ha sido desde su creación una entelequia que no ha servido sino como títere del gobierno para, en base a sus miembros, hacer procesos truchos, en los que se han designado a las autoridades que van a servir ad hoc
a los políticos de turno. Esta ha sido la historia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quisiera ver si en las ejecutorias de este chico que ahora preside, hijo de un distinguido abogado, puede cambiar el rumbo de algo que yo creo debería haber desaparecido con el advenimiento de este gobierno y la convocatoria a una asamblea que reforme absolutamente este quinto poder, mal llamado quinto poder, porque es el mismo ejecutivo que a través de él hace lo que le viene en gana. ¿Es una institución que no tiene razón de ser, doctor? Absolutamente, repito, absolutamente. Si es un elemento creado para en base de él disimuladamente ejercer poder, nombrar fiscal, nombrar contralor, nombrar miembros del Consejo de la Judicatura y a través de estos, a su vez, designar a jueces, designar a operadores judiciales, ejercer el poder, entonces concluimos que no sirve absolutamente para nada. Debe volverse a lo que anteriormente era práctica común. Es desgraciada o ventajosamente la Asamblea, que es el máximo representante de la democracia de los ciudadanos, lo que tenga que designar a los jueces de la Corte Nacional sobre todo, y estos a su vez a quienes a través de las Cortes Provinciales y unidades judiciales administren justicia, desapareciendo inclusive la actual conformación de este Consejo de la Judicatura, que en sus años de existencia no ha demostrado sino que no tiene piernas para caminar, para hacer caminar tampoco a este aparato judicial. O sea, que para usted la madre de toda la crisis en estos organismos judiciales es el Consejo de Participación Ciudadana, doctor Maya. Para mí el poder político, Vicente, para mí el poder político que administra inadecuadamente el poder judicial. Sí, nosotros nos atenemos a los términos de la Constitución, pues el poder político, como representado por el Ejecutivo y por la Asamblea Nacional, nunca han respetado la independencia judicial. Si permitirían la independencia judicial, sería esta misma, a través de sus máximos representantes, quienes vayan depurando el sistema. Pues solamente son ellos los que conocen quiénes sirven, quiénes no sirven, quienes ejercen verdaderamente la función de jurisdiccional de administrar justicia y quienes son corruptos, quienes venden sus sentencias, quienes condicionan sus sentencias y, en fin, quienes hacen verdaderamente de la administración de justicia lo que es ahora un mercado con muy pocos jueces que se salvan de esta peyorativa forma que tengo para calificar las actuaciones de la función judicial. Con su experiencia, mi querido doctor Germánico Maya, 20 minutos para las 8 de la mañana, doctor Germánico Maya. Desde su experiencia, ¿cuál sería la solución a esta crisis? O bien se produce inmediatamente una asamblea que determine y que sancione con la remoción o destitución del cargo de los actuales miembros del Consejo de la Judicatura, o bien a través de una consulta popular se elimina el Consejo de la Judicatura y se permite que la propia Corte Nacional vaya depurando, repito, sus instancias. Ahora, doctor. Un aparato, Vicente, administrativo, con 16,000 hombres, como es la función que ejerce el Consejo de la Judicatura, no se compadece con una realidad nacional en la que hacen falta jueces, no hacen falta psicólogos, psiquiatras, obstetrices, etcétera, que forman parte de este pesado cuerpo burocrático. Señor, hacen falta jueces preparados, hacen falta profesores para la escuela judicial, hacen falta operadores que a través de secretarios, amanuenses u oficiales mayores de las distintas unidades judiciales den celeridad a los procesos, descongestionen la pesada carga que tienen los jueces en primer nivel y en las cortes provinciales. Es que eso es lo que hace falta. Esos 16,000 burócratas deben convertirse en 16,000 jueces
que den seguridad jurídica para evitar precisamente que los ampones, que los asesinos, que los narcotraficantes, que los terroristas que ahora caminan sueltos en el país y que impiden el ejercicio de nuestra vida y de nuestras familias, una vida libre, sean sancionados debidamente. Pero doctor Maya, aquí hay una situación, 18 minutos para las 8 de la mañana, 18 para las 8 con el doctor Germánico Maya, expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Pero aquí hay un problema gravísimo, que cuando se quiere cambiar una ley o reformar una ley de una u otra forma, hay una serie de candados constitucionales que definitivamente no dejan actuar, mi querido doctor. ¿Cómo romper esos candados constitucionales? El soberano es el pueblo. El soberano no es solamente al que le debemos llamar para dar el voto, es aquel que tiene que consignar con esta experiencia que estamos viviendo su decisión de que estas instituciones paralíticas desaparezcan. Son ellos los que tienen, el pueblo, nosotros, el ciudadano de pie, el que tiene que poder expresarse y decir: Señor, ¿para qué tenemos un aparato que no sirve absolutamente para nada? Necesitamos celeridad en los procesos judiciales, necesitamos seguridad jurídica si queremos, repito, que todos los ciudadanos cumplan las leyes, si queremos que la inversión extranjera tan canturreada venga al país, levante la industria, contribuye generando empleo, posibilite un desarrollo económico, posibilite una adecuada administración y cumplimiento de obligaciones por parte de todos quienes forman tanto la Asamblea como la función judicial. Pero doctor, aquí con esto quiero decirle, Vicente, y concluyo: no existe justicia, no existe país. Esta es la gran verdad. Pero doctor, aquí tenemos una mala experiencia nosotros, y precisamente es la política la que ingresa. Hablemos de las consultas populares. Las consultas populares, si la maneja el Ejecutivo, que generalmente de allá salen, y viene la oposición al Ejecutivo, comienzan, por más que sea interesante para el país, votan en contra. Ejemplos tenemos, por ejemplo, lo de la extradición. ¿Quién manejó la no extradición, el voto para no en la extradición? ¿Quiénes votaron? Como no querían al gobierno de turno, pues vamos a votar por llevarle la contra al gobierno. Hoy por hoy acaba de pasar lo de Yasuní. Algo importantísimo para el Ecuador económicamente, también se lo tira a tierra abajo. ¿Hasta dónde tenemos nosotros seguridades de un llamado a consulta popular, doctor, si no funciona la puerca política en contra, no importa que sea en bienestar del país, pero si es en contra del presidente de turno, vamos contra él? Vicente, usted es un conocido radiodifusor y orientador de la opinión pública. Dígame, ¿cómo se llega al ciudadano? Con una adecuada orientación al ciudadano para explicarle en qué consiste su decisión, en qué va a consistir, cuál va a ser la consecuencia, qué es lo positivo y qué es lo negativo. ¿Usted cree que a través de este gobierno se hizo una campaña de información adecuada sobre, concretamente vamos a hablar del tema Yasuní, sobre las ventajas y desventajas del voto, llegando a todos y cada uno de los rincones del país, para que el ciudadano conozca esto? No, señor, más bien se supo la campaña de los Yasunidos, se supo de la campaña de la oposición, que lo que quería era ganar esa pregunta. ¿Para qué? Para demostrar que están vigentes, que son ellos los que van a ser los próximos gobernantes de este país. Pero si falta una adecuada orientación política, si con todo respeto se pone a una chica de 15 años a expresarle al país con un lenguaje oscuro, escogido, cómo tiene que votar o en qué consiste tal o cual pregunta, ¿qué espera el Ejecutivo? Señor, si yo quiero transmitir un mensaje que va a beneficiar al país, me tengo que valer ¿de quién? De los verdaderos orientadores de la sociedad, de la radiodifusión, de la televisión, de los periódicos, de mensajes puerta a puerta, de esos mensajes que sí tienen y suelen hacerlo
cuando necesitan el voto popular para sus elecciones, de los que sí necesitan para transmitir mensajes subliminales como los zapatitos rojos. Pues ahí hay que usar los zapatitos rojos. Cuando queremos verdaderamente cambiar a la patria y no hacer simplemente un disfraz del sistema político. Yo conozco un caso de que tenían una parte para gastar que deberían de haber gastado $2 millones en hacer conocer al país sobre las ventajas de Yasuní y simplemente no tenían plata y nadie apoyó dentro del gobierno. Increíble. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, mi querido doctor Germánico Maya, economista. Gracias, licenciado. O sea, sobre la última parte de la reflexión que usted plantea, tenían plata, pero no tenían. No tenían plata, tenían, pero no tenían. Que no hicieron nada. Nadie tenía idea por de lo eso, que era el Yasuní. Por eso, a propósito, saludando al doctor Maya, en esta consulta del Yasuní, las preguntas muy mal planteadas. Muy mal planteada. La afirmación era la negación y la negación era la afirmación a propósito de si se quedaba o no el petróleo bajo tierra, doctor. Economista, usted dice una gran verdad. La gente no sabía qué votar. La gente no sabía cómo tenía que votar. Y mucha de la gente que hacía las largas colas para votar no sabía ni siquiera que había la pregunta. Si tengo un presupuesto y no tengo la capacidad de ejecutarlo, por la ineptitud de este gobierno, es que estamos ahora pasando por este momento muy complicado. Yo no veo cómo el gobierno va a tener los recursos para poder suplir todo el gasto social. ¿Cómo? Claro. Somos incapaces de ejecutar un presupuesto para difundir unas preguntas en una consulta popular. Claro, es tan simple. Yo le digo, mi punto de vista, la gente votó más por el sí, por cuestión afirmativa, por cuestión positiva, pero resultaba ser que el sí era la relación negativa en la consulta de manera específica sobre el Yasuní. Claro, normalmente el ser humano es propositivo, mi querido doctor. Entonces, entre el sí y el no, normalmente le va a decir sí. Pero en cambio, planteada la pregunta como se planteó en el Yasuní, el sí era la negación. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Judicatura, retomando el tema del conflicto jurídico que tenemos en el país, doctor? De acuerdo con la Constitución, economista, el Consejo de la Judicatura es el órgano que administra el recurso humano y el recurso económico con el que debe administrarse el sistema judicial. Además, y también existen otro tipo de actividades primarias, por decirlo de alguna forma, que debe cumplir de los jueces, se nos está cortando un poco la señal, doctor. Para que puedan administrar cada una de las unidades judiciales. Pero, repito, si estos son las funciones del Consejo de la Judicatura. Ya. Recurso humano y recurso económico. Designación de magistrados. Requerimos 16,000 personas. Claro, pero voy a eso. Esto está dentro del recurso humano, ¿no? Si yo tengo 16,000 personas para estas funciones y requiero de por lo menos 5,000 o 6,000 operadores de justicia, llámense jueces y secretarios, ¿a qué debo dar fundamental importancia? Al nombramiento de jueces, pues. Al tener mayor capacidad un banco de jueces, un banco de secretarios, un banco de operadores judiciales, no un banco de burócratas que lo único que hacen es comerse el presupuesto de la función judicial. La pelea con Entonces, el Consejo. dentro de estas funciones. La pelea con el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿no? Del Consejo de la Judicatura o de la Corte, o con la Corte Nacional de Justicia, radica fundamentalmente en la capacidad de control que pudiera ejercer el Consejo de la Judicatura y que la Corte Nacional de Justicia no quiere que ocurra de esa manera. Históricamente se ha dado ese problema. De hecho, recuerdo que cuando en el Consejo de la Judicatura también tuvimos una larga, con entonces llamada Pichicorte. No está establecido adecuadamente en la Constitución funciones de una y otra. O mejor dicho, si están definidas, no están establecidas los límites de una y de otra.
porque la Corte Nacional también tiene en cierta forma poder sancionatorio. Y el Consejo de la Judicatura también, como se ve, a través de amenazarte con que te voy a sancionar con esto, si no me sacas tal o cual fallo, también tiene injerencia en la administración de justicia. Entonces, no hace falta tener un aparato tan pesado como el que es el Consejo de la Judicatura. Si este existe, debería existir. Se limitaría simple y llanamente a capacitar al elemento judicial y dotarle a la Corte Nacional, que debería volverse a llamar Corte Suprema, la capacidad de ella escoger a los jueces y en base a su experiencia designar o colocar en los diversos unidades judiciales o cortes provinciales y nacionales. Usted hablaba hace un... Sí, sí, doctor. Sí, no, yo quería concluir esta pregunta indicándole que en mi concepto, si usted analiza desde el punto de vista de la experiencia que yo tengo en el manejo del Consejo de la Judicatura, se va a dar cuenta que no hace falta un aparato tan pesado, tan complejo, que se lleve tanto presupuesto de la función judicial, pudiendo ser mucho más útil si se limita a las tareas que hemos anotado y se posibilita y da más poder a la Corte Nacional para que sea la verdadera controladora del sistema judicial nacional. Usted decía hace un momento que el poder político ha tenido muchísima injerencia y es gran verdad. Todo gobierno trata de tener su corte, como se ha mencionado permanentemente. Eso también indica de que hay muchos jueces venales y muchos abogados que aspiran y esperan llegar a determinado puesto de mando solamente para servir a determinados intereses políticos. Y económicos. Y económicos. Porque llamémosle con su nombre y sin eufemismos. Muchos llegan, como dicen, chiros y salen millonarios de la función judicial. De plumaje. Hace la Contraloría un seguimiento, hace la Contraloría ingresos de las propiedades, de las inversiones, hace, y es posible, si no se puede ver a jueces que en su vida no han ganado más de $2,000 o $3,000, con grandes propiedades, con grandes vehículos, con grandes inversiones de industrias. ¿De dónde, señor? ¿De dónde? ¿Acaso no es una verdad el que los fallos de las cortes y sobre todo las unidades judiciales, al resolver los amparos de protección o las acciones de protección? Doctor, usted es abogado, dilatado, de muchísima trayectoria y sabe perfectamente que nadie roba con notario y nadie pone las cosas a nombre propio. Así es, pero es porque llega cualquier persona a ser juez, pues. Así también porque no se califican sus antecedentes profesionales y sus antecedentes morales. Cualquier hijo de vecina se mete como juez y es cuestión solamente de ser padrino, hijo, ahijado o amigo del fulanito, porque los procesos están amarrados desde el Consejo de Participación Ciudadana para abajo. Todo es una corrupción absoluta. Entonces, ¿qué país queremos tener? ¿Qué sacamos poniéndole a Jorgito o a Pedrito de presidente de la República? Si las estructuras que sostienen el poder político están destruidos, si los que llegan a esas funciones solamente llegan con funciones específicas de beneficiarse, y como muestra, un botón lo que estamos viviendo. Una gran verdad, mi querido doctor. La verdad se nos vino el tiempo, realmente es increíble escucharlo y escuchar cosas claras, realmente y precisas, sin necesidad de darle tanta vuelta al asunto y decir al pan, pan, vino, vino. Porque muchas veces ante estas preguntas simplemente le dan 1000 vueltas y no contestan nada, mi querido doctor. Felicitaciones sinceramente y lo esperamos tener en otro momento para tratar así las cosas claras como deben de ser tratadas en el país, mi querido doctor Maya. Vicente, para mí siempre será un honor estar en Radio Sucre y con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al señor al doctor Germándico Maya, expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura desde la capital de la República. Muchas gracias, doctor.